Bueno, bienvenidas y bienvenidos a una versión más de A Fondo con María Emma en YouTube, a Caracol Ahora. Ya lo oyeron, no tengo que presentarlo mucho porque ya saben de quién se trata. Andrés Cepeda, gracias por estar con nosotros, gracias por un nuevo premio Grammy con Fonseca. ¿Qué más le puede pedir uno a estos artistas colombianos? De verdad, una cosa tan especial. 13 premios recibimos en estos Grammy Latinos. ¿Cómo se le hace para seguir ahí tan bien y tan exitosos, ¿no?, en el arte colombiano? Pues sí, yo creo que la música colombiana ya tiene más de una década, yo creo que casi dos, de ser muy relevante y de ser un punto de referencia, no solamente en la música latina, sino en el mundo. Y yo pienso que eso se debe, bueno, de pronto a dos cosas. Una de ellas, pues a la riqueza musical que tenemos, como los diferentes colores, sonidos, influencias con las que crecemos los artistas colombianos. Y dos, que creo que somos personas que tenemos como que muchas cosas que contar y muchas cosas que decir. Y lo hacemos de una manera muy especial. Entonces, el mundo ha venido escuchando y eso es una maravilla, que hayan sido 13 premios Grammy para nuestro país en esta edición. eh, pues es muy chévere y nos habla pues de todo el trabajo que se siguió haciendo a pesar de todas las condiciones extrañas de este año, ¿no? Sí, porque ha sido un año muy duro, ¿no? Sobre todo para los artistas, yo creo, ¿no? Como de silencio, pero además como de rebusque. Ustedes fueron capaces de inventarse y reinventarse. El tema de compadres, la filantropía, la fundación, eh, cardio infantil, no sé, como que mucha resiliencia, ¿no? Una cosa que no era ya solo la música, sino también su Sí. propio compromiso, ¿no, Andrés? Sí, eso es verdad. Y pasa una cosa con nuestra industria, y yo estoy seguro que con otras muchas también, pero en nuestra industria se ve mucho. Hace 30 años no hacemos sino cambiar y estar en crisis, ¿no? Porque las tecnologías que Sí. van llegando y las nuevas formas de consumo y de difusión y eso, hacen que cada vez que uno esté medio entendiendo el negocio toque volver a empezar. Y eso creo que nos ha hecho un poquito fuertes en ese sentido y nos ha acostumbrado un poquito a adaptarnos. Cuando empezó todo esto, creo que todos quedamos un poco en shock, pero cada uno a su manera empezó a buscar la forma, perdón, de seguir haciendo lo que hacía. Yo me dediqué a hacer unos conciertos virtuales, al principio gratuitos, después empezamos a vender las boletas, después empezamos a montar unos formatos que nos permitían manejarnos con las marcas, con algunos de nuestros clientes habituales, otras por boletería, y de esa manera tratamos de mantener y seguimos manteniendo activo a nuestros equipos, porque cuando hablamos de los artistas uno se imagina a Fonseca o a Cepeda o a Vives, y resulta de que detrás de cada uno de ellos hay un combo de gente muy grande que tiene que trabajar también. Entonces nos hemos propuesto eso y también encontramos con mi compadre Fonseca, que tuvo esa gran idea, la oportunidad de vincularnos con la Fundación Cardioinfantil y hacer algo útil estos meses, ¿no? Además de entregar música, hacer algo un poco más allá. Sí, y hay un admirador suyo, un poquito inusual, sí puedo decirlo menos, que quiere elaborar un poquitico sobre lo que es crear música. Eh, Aquí viene alguien que lo quiere a usted mucho y lo respeta mucho. Ok. Andrés, cordial saludo. Te habla Juan Luis Mejía de la Universidad de AFIT. Para mí uno de los grandes misterios en la cultura es el acto creativo y sobre todo en la música. Yo le pregunto siempre a los maestros de nuestra escuela de música cómo surge la música en la mente. Y para mí sigue siendo un misterio. Entonces te quería preguntar, ¿cómo es tu acto creativo? ¿En dónde surge la melodía? ¿Cuándo surge una tonada? ¿Cómo va evolucionando? ¿Cómo es tu acto creativo? Que para mí sigue siendo uno de los grandes misterios de la humanidad. Entonces, quería que nos contaras cómo es ese proceso de creación. No, pues con mucho gusto, Juan Luis. Es una pregunta sumamente interesante porque es una que después de muchos años yo también me sigo haciendo. No es lo mismo el acto creativo
de un artista en su adolescencia que lo hace de una manera completamente espontánea y natural y casi que salvaje, pues, al que se va adquiriendo con el oficio y con la repetición y con el compromiso del oficio, hace que no necesariamente se tenga que estar siempre inspirado como ese adolescente para hacer música, porque se convierte también ya en un trabajo, ya no es esta vocación ingenua, sino que se empieza a comprometer un poco. Y en el camino de esa madurez o de esos cambios, pues hay diferentes maneras de abordar el proceso creativo. Como te decía, el primero que yo recuerdo es uno completamente intuitivo, ¿no? Que además radica mucho en la imitación de los ídolos, de los referentes, que finalmente pues entendemos que es la base de la creación. El ser humano repite y mejora aquello que le gusta y que le parece hermoso. Entonces, todos esos referentes que uno va recogiendo durante la niñez y la adolescencia estallan en esas primeras como intentos, y a veces suena la flauta y salen canciones bonitas, pero ya más adelante uno empieza a entender que hay una serie de herramientas y una serie como de maneras de hacerlo, de técnicas de hacerlo, que ayudan a que pueda ser un poquito más parejo en su entrega o en lo prolífico que quiera hacer. Pero en mi caso personalmente, siempre hay primero una motivación, o sea, un tema. No sé, vamos a suponer que yo quiero hablar sobre la Bogotá de mi niñez, la que yo recuerdo, por decir algo. Entonces, empiezo a pensar en eso, empiezan a aparecer unas imágenes, ¿no? Que tienen que ver con los recuerdos o con las ideas que uno tiene de las cosas. Primero aparecen como esas imágenes en la mente, y de ahí de pronto coge uno la ayuda de una parte armónica, de una secuencia armónica que tenga más o menos que ver con el sentimiento que uno quiere expresar en esa temática, y ahí empieza uno a dibujar un poquito las melodías, y de repente encuentro una melodía que realmente le hace favor a la armonía, le propone un fraseo lindo para la letra, y además como que vibra pues con la idea original. Y ahí empieza uno a hacerlo. En el caso mío siempre está primero la armonía, después la melodía, finalmente la letra, y a veces uno regresa en el proceso a hacer alguna corrección. Canciones que nacen de manera natural y rapidísima. Hay otras que tardan mucho tiempo en salir y que hay que visitarlas, a veces años después regresar al cuaderno y encontrar la solución a una canción que quedó pendiente. Me impresiona mucho porque yo creo que no siempre fue fácil, ¿no? Para los artistas colombianos de cualquier lado no siempre fue fácil. Poligamia fue un éxito arrollador, pero se disuelve Poligamia, muere su mamá. Y es como García Márquez, ¿no? Esos años duros que él describe de creación, donde se compromete con la GABA a decirle: yo le entrego algo, deme tiempo, pasaremos hambre, pero deme tiempo. A usted también le pasó lo mismo en distintas circunstancias. Sí, en distintas circunstancias. ¿Cómo hace uno para superar eso? ¿Un artista qué hace? Pues a mí precisamente me permitió hacerme una carrera y seguir adelante y superar muchas cosas, precisamente el hecho de estar muy enamorado de esto. Cuando a mí se me desbaratan mis planes de mi grupo y fallece mi mamá, y yo quedo como despistadísimo. Bueno, ¿ahora qué voy a hacer? No, era muy ingenuo mi manera de pensar de que todo duraba para siempre, ¿no? Y entonces lo que hago es sumergirme en la música, empiezo a intercambiar con otro tipo de personas que me muestran otros sonidos y que me proponen otras maneras de hacer las cosas, y encuentro un gusto que tenía yo guardado muy adentro por el bolero que me heredó mi papá, y encontré una serie de socios y de amigos que también les inquietaba eso, y empezamos a experimentar con ese tema, y yo empecé a escribir mis primeras canciones, y en una de esas, ¡pum!, me enamoré terriblemente y me dieron un revolcón terrible y una tusa tremenda cuando tenía yo por ahí unos Se le nota en todas años, sus ¿no? canciones, hay cierta tusa o afecto, Sí, pero tiene que ya haber. no, porque con Elisa estamos tranquilos. No, sí, eso sí, por ahora va asegurado, Sí. pero sí, entonces en ese momento yo recurrí también a la música como una especie de terapia para aliviar como todos esos dolores que además eran los primeros, ¿no? En la vida, las primeras cosas que lo golpean a uno cuando empieza uno como a darse cuenta de algunas cosas en la vida. Y ahí salió mi primer álbum como solista, que además fue una gran casualidad porque es un álbum que iba a cantar alguien más. Yo estaba escribiendo y produciendo en el proyecto, pero la persona que iba a cantar nunca apareció en las sesiones, y nos estábamos quedando colgados, y la disquera que había mandado a hacer
este trabajo, pues quería el resultado, entonces lo canté yo y, y lo entregamos sin muchas pretensiones, y cuando fuimos a ver, pues estaba sonando en la radio, estaban empezando a llamarnos para los primeros conciertos, me tocó organizar una banda, entonces llamé a estos socios con los que había estado explorando este tipo de música, algunos de ellos siguen siendo mis músicos hasta el día de hoy, y empezó el camino ya de solista, y en un inicio abrazándome pues el tema del bolero y el son que me apasiona, y después abriéndome un poquito más a cosas que también había querido hacer en Poligamia, que tienen que ver con el pop y con el rock. Y bueno, ahí seguimos después de muchos años y de muchos discos también. Hay una persona joven que está empezando en el periodismo, en W Radio en las tardes con David Palacios, y abogada que de pronto quiere hablar de eso, de esa fidelidad suya a un género, que a veces es difícil en una Colombia donde empieza a tener otros ritmos, otros éxitos, que ya hablaremos de eso porque hay muchas críticas también, pero aquí viene Gabriela Tafur. En muchas ocasiones, muchos artistas se han visto obligados a migrar su género musical a uno más afín con lo que consumen los jóvenes hoy en día para poderse mantener vigentes. Pero si uno mira la música de Andrés Cepeda, uno se da cuenta que desde sus inicios siempre ha manejado una línea, siempre ha manejado una coherencia, siempre se ha mantenido fiel a su esencia. Por eso mi pregunta es, ¿cómo ha hecho usted para, sin tener la necesidad de migrar, de cambiar, de transformarse a un estilo general más populachero, más popular, ha sabido mantener su línea, su esencia, lo que lo caracteriza como músico? Bueno, muchísimas gracias por esa pregunta y por el concepto que tienes de lo que hago. Y me parece que he estado muy de buenas, ¿no? Desde el principio encontré algo que realmente me gustaba mucho, y eso es una fortuna. No siempre los artistas de entrada sabemos lo que queremos hacer, y a veces nos cuesta mucho tiempo darnos cuenta qué es lo que somos y qué es lo que queremos decir. Y yo fui afortunado en que encontré eso relativamente rápido y me convencí de eso desde muy temprano. Entonces eso me hizo estar seguro de lo que quería hacer. Pero también es cierto que tiene mucho que ver la gente con que me rodeo, la gente con que trabajo, el tipo de músicos que conforman mi banda y la gente con que hago mis producciones. Trato de que sea gente muy seria, trato de que sea gente muy comprometida con su oficio, con su arte, que sean lo mejor posibles y que siempre sean mejores que yo, que sean ellos los que me den oportunidad de ser yo mejor porque tengo que estar a nivel. Y creo que eso ha sido una buena táctica y me ha ayudado también a tener más o menos centrada la idea de lo que quiero seguir haciendo. Aunque también me he oxigenado al trabajar con gente joven, con ideas muy frescas, con gente también muy exitosa y muy interesante, pero que comparten conmigo ciertos valores que tienen que ver con el romanticismo, con las melodías, con este tipo de cosas, con las letras sobre todo, y con ellos he logrado oxigenar en los últimos años mi propio concepto, pero tratando de mantener como esa línea que desde el principio, por fortuna, como te digo, pude tener clara. Y yo creo que vale la pena porque el público agradece mucho eso, ¿no? Poder seguir contando la historia después de 20 y tantos años de carrera y seguir aquí dando lata, pues significa que hago como una buena apuesta. Sí, es que cuando uno se acuerda de tantos años, tantas series maravillosas suyas con La Voz Kids, ese soporte a tantos niños, a mí que me tocó mucho con Shakira, pues en Pies Descalzos, tantos años, el tema de la educación que ahora está tan golpeada, ¿no? Son niños que van a pasar un año entero sin, dijéramos, algunos no tienen apenas un pequeño Nokia celular viejo, sin acceso, como que uno dice ese espíritu creador que usted ha tenido y ha preservado, versus esta nueva música, qué pena, pero digamos, colombianos talentosísimos, exitosísimos, pero que a veces a las mujeres nos cuesta, ¿no? Nos cuesta las letras, lo agresivo. Entonces uno ve su rigor, eso que Gabriela llamaba, pues y lo que tú describes, está mal, no quiero juzgar, no quiero ser moralista, pero de alguna forma es como que por ahí no debería ser el camino, sin embargo sé que es exitoso. ¿Qué hay en esa música? No sé, si usted como músico lo pudiera describir, ¿qué hay ahí? Yo creo que es un fenómeno, y de pronto mucha gente me va a crucificar por comparar, pero yo veo como unos ciclos en la historia de la música, particularmente en la del siglo XX.
y es que viene en un... bueno, el arte está también basado en iconoclastia y en romper la tradición y en traer cosas nuevas, ¿no? Pero últimamente, en estas últimas décadas hemos visto que cada vez que algo nuevo aparece, eso nuevo resulta ser muy transgresor. Yo me acuerdo, por ejemplo, de las caderas de Elvis, por ponerte un ejemplo, o me acuerdo quizá de la tombolele, ¿no? Cuando salía a bailar estos mapalés y estos mambos y todo el mundo es un poquito escandalizados. Y lo mismo después pasó con la salsa y después pasó un poco con el rock y después con el punk y después, ¿no? Cada cosa que va saliendo y que va rompiendo el molde hace que quienes estemos en la generación anterior nos escandalicemos un poco. Pero yo no te puedo negar que a mí tampoco me gusta ese tipo de letras. A mí me parece que hay maneras más interesantes y más inteligentes de ser transgresores y de ser vanguardia que simplemente ser vulgares, ¿no? Pero pues el tiempo lo dirá. Finalmente el tiempo es el que nos hace recordar qué músicas quedan y qué músicas nos dejan cosas especiales y recuerdos en la vida y momentos y referencias en la historia y cuáles no. Pero yo pienso que cada uno tiene que apostarle a eso en lo que crea, a lo que es bueno, ¿no? Pero sí, yo también estoy de acuerdo contigo, las letras podían ser más amables y podían ser mejor escritas. Y son amigos, dijéramos, entre las Shakiras, Vives, esa generación, tú y Fonseca, por supuesto, la nueva generación, los J Balvin, Maluma, hay como una Sí. solidaridad de grupo. Pues mira, yo creo que una de las cosas que hace fuerte al movimiento colombiano es esta. Si tú te pones a analizar como los titulares de los artistas colombianos, rara vez son escandalosos, muy rara vez, y rara vez están peleando, casi nunca, yo diría que nunca. Nosotros no tenemos esa historia pendiente que en muchos países veíamos, en muchos momentos veíamos de grandes antagonistas, ¿no? Sí, antagonistas. Sí, ¿no? Entonces, son los que son fans de la Sonora o no, los que son fans de la otra orquesta, ¿no? Que era una cosa así como muy... Y lo mismo pasaba con el rock, ¿no? El que le gustaba un género no podía hablar del otro porque entonces eso era un problema. Creo que esas rivalidades tan fuertes en nuestra escena no existen, o por lo menos no son palpables, y si hay mucha comunicación como entre todos, y yo pienso que hay un sentimiento tácito de solidaridad y de respeto, que gracias a Dios existe, y que te digo que nos diferencia de muchas otras escenas musicales en el mundo, en Latinoamérica. Yo quería como, si nos ayuda a entender un poquito esta polarización mundial, no es solo Colombia, en la política, en la convivencia, en Estados Unidos, interracial, ¿en qué puede contribuir la música a ustedes? Ustedes acaban de hacer esta obra maravillosa de compadres para la Fundación Cardioinfantil y su filantropía y la de casi todos ustedes, artistas, como no, consejo no le puedo pedir, pero un poco qué nos está pasando, dónde se perdió como ese norte de esa gran polarización. Pues yo creo que todo puede tener que ver con lo egoístas que nos hemos vuelto, que nos ha vuelto el mundo en que vivimos, ¿no? Y ese egoísmo hace que solamente pensemos en nuestros propios intereses y en nuestras propias conveniencias, y es la política de la conveniencia personal. Esté yo en el sector en que esté, solo pienso en mi manera de ver y en mi visión del asunto, y eso lo vemos como en todo el planeta, ¿no? Somos un montón de pequeños radicales para el lado que seamos, y cada vez somos más, y nos basta ver cómo nos expresamos y cómo nos comunicamos en Twitter, por ejemplo, para ver los radicales y lo fuertes que podemos llegar a ser. Y creo que el egoísmo y la visión muy cerrada nos lleva a esto. Pienso que no, de pronto algo como lo que estamos viviendo nos haga un poquito más sensibles al otro, ¿no? Y eso nos puede hacer tener una vida mejor a todos. Y el domingo pasado que tuvimos al filósofo, diría yo, al rector de los Andes, Alejandro Gaviria, decía un poquito eso, ¿no? Es decir, perdimos como el norte, ya no hay un centro posible, ya es como los extremos. Y quería invitar a un compadre suyo, un amigo suyo, a que nos haga como que le pregunte algo que yo creo que todos pensamos y queremos saber. Okay. Queridísimo Fonseca. Genial. Compadre, quiero mandarle un abrazo grande para María Emma también y para todo el equipo. Y mi pregunta para usted sería la siguiente: ¿cuál de sus canciones, de todas en su carrera, incluyendo
poligamia, ¿cree usted que es la que más le ha marcado la vida a las personas? Como esa canción que le han dicho muchas veces, esta me marcó mi vida por esto, por lo otro, por una relación. Obviamente muchas de sus canciones han dejado marca en mucha gente, pero ¿cuál cree usted que es la canción que más huella ha dejado profunda en el corazón de los que seguimos su música? Esa es mi pregunta, compadre. Un abrazo grande. Tan lindo, mi compadre. Claro, compadre, mire, yo pienso que de pronto la canción que ha llegado a más gente puede ser una canción que se llama Día tras Día. Pero creo, por otro lado, que la canción que de pronto ha impactado más fuerte a un grupo de gente es una canción que se llama Mi Generación. Y que para mí es importante porque a veces la música tiene la posibilidad, o casi siempre la música tiene la posibilidad de hablarnos del mundo y de la época en que fue escrita, y eso es una de las cosas chéveres que tiene la música. Y yo me siento orgulloso de esa canción porque es una radiografía muy ingenua y muy adolescente, como decíamos al principio de nuestra conversación, de lo que yo creía o lo que yo entendía que era mi país y la ciudad donde vivía. Entonces me parece interesante que después de tantísimos años mucha gente se vea reflejada o tenga como referencia La voy a buscar, esta un canción. minuto. Y entonces Ajá. tengo como esas dos dimensiones diferentes. Para mí, Mi Generación es muy importante por eso. Ah, pero claro. Uf, claro. Ahí está. Y es que por eso es que yo no sé qué es más usted, y yendo a la pregunta de Juan Luis Mejía, el rector de AFIT, el poeta, el García Marquiano, el, el, el músico, no sé, ¿dónde está usted más? Usted tiene muchas otras cosas, pero dijéramos en la música o en la composición o en el ser artista. Pues yo cada día me siento más un cantante, un intérprete. Cada vez me gusta más estar en el escenario, aunque pues el estudio también es un universo genial. Pero he llegado a la conclusión de que yo puedo escribir canciones y tengo algunas muy bonitas que me gustan mucho, pero a veces necesito el apoyo de otras personas y me parece muy importante darle también crédito a estas personas, porque no todo lo que yo canto es mío y hay cosas bellísimas que yo no es que me encantan cantar y que yo no las he escrito. Entre otras cosas, para eso hice ese libro que saqué hace unos años contando las historias de las canciones, y de ese libro nació el espectáculo de Cepeda en Tablas, que es esta cosa que hice en el teatro, que combina la comedia con el concierto, me permite contar todas esas historias, algunas de las cuales revelan que la canción la hizo fue fulano y que pasó esto y esto y esto y esto, porque me parece importante eso, y además creo que me ha ayudado en la carrera a ser un poco más versátil con mi repertorio, incluyendo canciones de otros compositores. De verdad, Andrés, gracias enormes y qué gusto. Vamos a volver a su restaurante, vamos a volver a estar Claro que sí, juntos, vamos a querernos claro que y sí. a inspirarnos mucho en eso que es el ser filántropo, el querer a este país como usted lo quiere y en Gracias. entregarnos tantas cosas a tantas generaciones, ¿no? Eso es lo bonito de los artistas colombianos que como que, no sé, no pueden ser gente mayor o puede ser gente joven, sus fans, y aquí tiene dos espectros de los fans suyos. Así que de verdad, muchas gracias Gracias. y que siga trabajando y que salgamos de este lío tan gordo que tenemos y que el año Claro que entrante sí, sea Mariana. Un más abrazo para brillante. ti. Claro que sí, un abrazo para ti y para todo el equipo. Gracias por este espacio tan rico, por la charla. Y nada, nos vemos muy pronto en Isla Morada y en donde sea. De hecho, Perfecto. por allá ya estamos abriendo, como estamos al aire libre. Ay, Los qué protocolos bueno. nos permiten atender a la gente al aire libre, que eso está muy lindo. Ah, Pero no, sí, en poquito a Isla poquito Morada te vamos veremos y llegando. pronto. Sí, qué Y bueno. poquito a poquito vamos llegando, regresando con mucho cuidado. Bueno, un Un abrazo abrazo para todos, cuídense. enorme. ¡Mua! Gracias y a todos ustedes con esta despedida que esperamos sea musical. Vamos a ver si nos echa una frasecita de algunas de sus canciones. Andrés Cepeda, un gran ser humano, que yo creo que es lo que define a los grandes hombres. La próxima semana, todos bienvenidas y bienvenidos a las 8:30 en A Fondo con María Emma, en YouTube, Caracol Ahora.
Y una frasecita musical no Claro. nos sobra. Bueno, eso diría como lo que estábamos oyendo ahorita. Yo nací con mis vecinos cuando hablar era un peligro, allá en el 73. Y aunque pase mucho tiempo, juraremos no estar viejos para amarnos otra vez. Gracias, enorme. Gracias. Un abrazo, gracias, de verdad. Un abrazo, gracias, De verdad. Maraima, qué buen rato. Gracias. A ti, muy rico, gracias.